Hoy me toca usar locuendo porque ando mal de la garganta, así que espero lo disfruten de todos modos XD, sin dudas, la saga de Among Us ha intentado revivir este año lanzando interesantes actualizaciones y además, un nuevo modo donde deberemos huir del impostor de forma frenética, y como no podía ser de otra manera hizo su aparición en Friday Night Funkin', es por eso que el día de hoy seguiremos hablando de la historia y curiosidades de VS Impostor V4, si no has visto la primera parte te invito a echarle un buen vistazo, te aseguro que te encantará, así que ¿están preparados para esta locura? Entonces, vámonos, compadres. Reanudamos nuestra travesía al finalizar la canción de Crisis de Identidad, donde notaremos que el Black Impostor ha reiniciado nuestro progreso, todo esto para encontrarnos con una nueva fase llamada Finale y tener la tan anhelada revancha, y justo cuando entremos veremos lo siguiente. 3, 2, 1, go! Efectivamente el Black Impostor, quien podemos confirmar que es el cambiaformas de la tripulación, se ha transformado en una bestia de proporciones épicas mientras da todo lo que tiene para derrotar a nuestro amigo de cabello azul, y es que si nos detenemos aunque sea un momento a observarlo más de cerca, podemos determinar dos cosas, la primera es que sin dudas uno de los impostores más letales que pudieron existir, eso por las víctimas que tiene en sus patas, y lo segundo, es que también hace parte de aquellos impostores considerados de tipo parásito, es así como la canción finaliza y con ello el mod. Sí, aquí tuvimos nuestro final feliz. Antes de continuar, le mando un gran saludo y abrazo a los creadores de esta joya, estoy bastante contento del trabajo y empeño que, es tiempo de conocer un par de canciones secretas, resulta que si nos vamos en medio de la semana 2, encontraremos una canción contra un tripulante, dicho enfrentamiento se hace en versión pixeleada, todo esto mientras estamos en la cafetería aguardando unas cajas con verduras, y la pregunta es, ¿por qué tienen que ser verduras? Pues su duda será respondida ya mismo, resulta que contra este pequeño amigo tocamos un total de 3 canciones, y justo en la tercera titulada como Treumate, veremos que no se trataba de un tripulante, sino de un pequeño roedor controlando desde dentro, no sé ustedes pero este pequeño se me hace muy tierno, espero pueda comer todo lo que hay dentro de esta caja. Luego en medio de la misma semana encontraremos esta curiosa canción que le rinde tributo a la época más bonita del año, la Navidad, donde todos estarán juntos dejando sus diferencias para festejar, en el fondo lograremos ver sus mejores momentos juntos, y como curiosidad de la canción diría que en este escenario se encuentran todos los que en el modo historia fueron sospechosos impostores, excepto el compa de color coral, este fue exterminado cruelmente en la misma semana 2, sin embargo en la segunda canción activa su segunda forma, siendo algo como el monstruo de Ejected pero menos agresivo, de hecho, si nos devolvemos al principio de todo, encontraremos esta curiosa canción, aquí nos enfrentamos a un deportista, pues en el fondo veremos que este mismo tiene baits de béisbol, también practica su puntería con dardos, y para extra es bastante bueno con el básquetbol, todo esto iría de maravilla hasta que sucede lo siguiente. Así es, repentinamente un impostor coral se cuela dentro de la habitación y extermina cruelmente a nuestro rival, por lo que nos veremos obligados a enfrentarlo aún y con las luces apagadas, sin embargo y para nuestra suerte, un guardia aparece de las sombras y se da cuenta de toda la escena, por la que la siguiente canción se centra en todos teniendo una discusión sobre lo acontecido mientras acompañan la charla de unas cajitas de MC Donald's, pizzas y donas, como era de esperarse este es expulsado de la nave pero se lleva al pobre boyfriend con él, por lo que se ven obligados a rescatarlo con un gancho.
Es así como nuestro pobre amigo de cabello azul debe ir volando por los aires mientras lucha con el impostor, y claro, este también es capaz de transformarse en un parásito volador. La cosa es que todo sale bien y el malvado Among Us se desvanece por los cielos. Bueno, adiós, Master. Y para festejar, Boyfriend canta junto con sus compañeros en la fase de victoria, todo bastante agradable. Sin embargo, hay un detalle que me parece sumamente curioso, y es que el chico azul que fue exterminado ahora aparece vivo como si nada. DJ Alan Mendoza. ¿Será que lo revivieron con las mismísimas esferas del dragón? Bueno, lo dejo a su decisión. Más adelante, nuestro amigo irá por una pequeña merienda a la cocina del chef, donde un tripulante con bigotes nos recibirá con una batalla amistosa. De hecho, y aunque esto no hace referencia a nada, puede que haya sido inspirado en un mod de Among Us que trata del rol de chef. Ya de aquí en adelante, hay muchas canciones que considero de relleno, es decir, no afectan en nada a la historia, sino que están solamente para divertirte. Sin embargo, hay una que es la excepción, mírenla ustedes mismos. 3, 2, 1, go! Durante este divertido confrontamiento, veremos cómo estos dos discuten acerca de qué le pasó a la víctima. Dicha batalla estaría basada en una animación creada por Maset, un canal muy conocido por hacer parodias de distintas franquicias de videojuegos. Sin dudas, un niño de lo más genial. Otra canción que es cuanto menos inquietante, sería contra el streamer, un chico que parece trastornado con una mirada bastante perturbadora. La batalla no tendría mucho más que ofrecer, pero a short en YouTube bastante escondido, el cual creo que fue inspiración. Y sí, la verdad luce tétrico, pero si no está basado en eso entonces no sé de dónde xdxdxddd. Recalco, el resto ya son referencias bastante obvias como el triple trouble de Among Us basado en Sonic X. O la canción de tortura que es extraña y un tanto sin sentido, pero bueno, su nombre lo dice todo XD, y ahora llegamos a la parte que todos esperaban, y sí, hablo de las curiosidades, así que vamos allá. Número 1, la música de los menús principales muestra leitmotivs de Susus Mogus y Meltdown. Número 2, varias canciones usan leitmotivs de la canción Among Us Street, una canción popular inspirada en Among Us que se usa a menudo en memes relacionados con Among Us, que por cierto no la puedo poner porque tiene copyright, pero se las dejo en la descripción. Número 3, en Lights Down, en el segundo 56, la música de baile de distracción de The Henry Stickmin Collection se puede escuchar en el instrumental. Número 4, el enfrentamiento contra Henry está basado en un juego de persecución donde deberás elegir la mejor opción para continuar, de lo contrario, obtendrás un resultado fatal o por lo menos gracioso. Lo mejor es que los creadores del mod decidieron meter a su novia y una parte de las personas que los siguen dentro de la misma franquicia. Número 5, el compañero de equipo marrón en Reactor se parece a Poppyfarts96 de Among Us Logic. Número 6, Gray es canónicamente el hijo adoptivo de Black Impostor. Black tomó a Gray bajo su protección después de que la madre de Gray fuera expulsada, corrompiéndolo lentamente hasta convertirlo en un compañero de tripulación asesino loco. Número 7, VS Impostor V4 es la actualización final del mod, así es, ya no habrán más actualizaciones. Número 8, todo el diálogo fue hecho por el usuario Punket.
Número 9, y esto es prácticamente un regalo, si quieres completar todo el mod al 100%, entonces aquí te dejo un cuadro con todo detallado para conseguir todos los objetos del juego, y recuerden, úsenlo sabiamente. Muy bien amigos, espero que les haya gustado. Recuerden que nuestro próximo video será el de la nueva actualización de Tomba Cement. Por lo pronto no se olviden de dejar un like que no les cuesta absolutamente nada y suscribiéndose para no perderse ningún video. Yo soy Night y nos veremos hasta la siguiente, chao.